Bueno, pues como decía, yo me llamo Roger. He estado trabajando siempre en el mundo del audio, haciendo postproducción para vídeo y sobre todo, digamos, colaborando con empresas para desarrollo de software y bueno, la verdad es que tengo una experiencia dilatada, ¿no? en el mundo del audio. También unos años, como comentaba aquí, estuve en PortAventura. Ahí realmente es donde se aprende más, en el campo, realmente, haciendo postproducción de audio para vídeo y este tipo de cosas donde realmente se aprende más, ¿no? Bueno, hoy os voy a hablar de microfonía, ¿no? Que realmente es mi especialidad. Yo sé o intuyo que muchos de vosotros, digamos, ¿no? Tenéis cámaras, pero habéis tenido poco contacto, digamos, con el mundo del audio y probablemente habéis sufrido, digamos, los problemas, ¿no? que estas cámaras que nos dan hoy en día pues tienen para obtener, ¿no? capturas de cierta calidad de audio, ¿no? Tenemos un vídeo fantástico, ¿no? pero la calidad de audio pues, no es que sea la mejor, especialmente en las DSLRs, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es explicaros qué es un micro, ¿no? O qué diferentes tipos de micros hay y sus usos, ¿no? Para cada situación, ¿no? En cada momento. Si hay alguien que ya lo tiene muy claro, pues me sabe mal, ¿vale? ¿No? Es decir, entiendo que toca hacer esto, ¿no? Toca hacer esto hoy. Bueno, fundamentalmente, el sonido es el hermano pobre, ¿no? Nos gastamos un bastón en nuestra cámara, ¿no? En nuestro objetivo, ¿no? Dineral, y después no intentamos grabar con un micro que va integrado ahí dentro, que aquello no suena ni nada, ¿no? Y cuando tenemos que comprar un micro, acostumbramos bueno, tampoco yo lo que quiero es tener una imagen perfecta, pero ¿no? El sonido siempre va, ¿no? como última opción. Pues el sonido es realmente muy importante, muy importante. Supongo que ¿no? todos habéis ido al cine y sabéis que el sonido está ahí, ¿no? Imaginaos una película sin sonido, sería una locura, sería absolutamente, ¿no? infumable, ¿no? Años atrás se ponía musiquita, ¿no? Y la cosa mejoraba. Pero en realidad es un tema muy serio y hay que estudiarlo bien. Cada vez que se va, ¿no? a realizar una toma hay que estudiarla bien. Hay que hacer un análisis de la localización, es decir, dónde estamos, dónde vamos a ir a grabar, ¿no? Eso es fundamental saberlo. Hay que estudiar el guión que queremos hacer, ¿no? Lo haremos para el vídeo, también para el audio. Una lista de canales, es decir, cuántos micros voy a tener que colocar en el espacio donde voy a grabar, ¿no? 1, 2, 5, 8. Seleccionar el material, qué tipo de micro voy a necesitar para cada situación. ¿Dónde voy a colocar esta microfonía? Cuando tenemos una cámara que está enfocando, pues no podemos tener un micro ahí colocado, ¿no? en un mal sitio. Hay que colocarlo correctamente y esconderlo correctamente para que pase desapercibido. Lógicamente, los accesorios y el cableado y, finalmente, la elección del sistema de grabación, que estará en función muchas veces de qué cantidad de micros tengo. Otras necesidades. Hay muchos tipos de micrófonos. Hoy vamos a ver unos cuantos de ellos, pero sobre todo estaréis familiarizados con este tipo de micros, ¿no? Esto es un micro dinámico, es el típico micro de mano, ¿no? Su funcionamiento se basa en un diafragma acoplado a una bombina. No hace falta, digamos, darle mucho bombo y platillo al fenómeno en sí mismo. Lo importante es que vibra levemente ese diafragma y convierte la señal acústica, digamos, en corriente eléctrica, ¿vale? Sin más. Este tipo de micros son muy duraderos y, por tanto, son muy robustos, es decir, se nos puede caer al suelo el micro y no le pasa absolutamente nada. Ideales para su uso en sonido indirecto, es decir, son los que veréis normalmente en un escenario, ¿no? En un concierto, por ejemplo, son los típicos micros que veréis ahí, o en televisión, las personas que van, ¿no? Los micros de mano, clásicos. Tienen dos tipos de diagrama polar,
fundamentalmente, cardioide, supercardioide, que después veremos exactamente qué significa esto. No precisan de corriente para funcionar, es decir, no necesitan alimentación de ningún tipo, por tanto son micros, ¿no?, muy versátiles. Fijaros que yo ahora aquí empiezo a hablar del tipo de sonido, acostumbran a tener un pico de resonancia en gamas medias, caen en efectividad a partir de 10 kHz y se comportan muy bien para sonorizar cajas de batería, voces en directo o guitarras. En realidad un micro dinámico es un micro malo, esencialmente malo. No hay micros dinámicos buenos, por decirlo de alguna manera. Sí los hay, es decir, ¿no? Es decir, hay micros dinámicos que son muy competentes, ¿no? Y son muy competentes. Pero realmente, comparado con los micros que veremos a continuación, son micros que deberían considerarse de mala calidad. Por tanto, siempre que podáis evitar usar este tipo de microfonía, mejor. ¿Vale? El segundo tipo de micro, y básico, hemos visto los dinámicos, tenemos los micros de condensador, ¿vale? De condensador. De condensador hay de varios tipos también, que después los veremos. Pero seguramente habréis visto más de una vez este tipo de micro, que es el micro de estudio. Es aquel micro que vemos los cantantes, esos son los estudios, ¿no? Un gran diafragma, ¿no? ¿Veis la redondita esta que tiene ahí dentro? Ese es el diafragma, un gran diafragma. Y realmente, digamos, el principio acústico es prácticamente el mismo. Lo único que, en vez de tener un diafragma acoplado a una bobina, tiene dos diafragmas. Uno móvil y otro fijo. Y la diferencia de potencial entre esos dos diafragmas, en el momento que el móvil vibra, es lo que convierte la señal acústica en señal eléctrica. Está clarísimo, ¿no? Que no problema. Este tipo de micros son mucho más caros que los dinámicos. Bueno, digo mucho, digo bastante más caros que los dinámicos. Tienen una excelente calidad de sonido. Son, aquí pone relativamente delicados, realmente son muy delicados, muy delicados. Se entregan en dos formatos básicos, que es el gran diafragma, aquel que habéis visto, ¿no? Aquel que habéis visto grande de estudio, y de pequeño diafragma. Yo os he traído algunas muestras de algunos micros, ahora os lo voy a dar y si queréis os lo pasáis. Este sería un NTG3, si no recuerdo mal, de Rode, ¿vale? Es un micro de condensador y obviamente de pequeño diafragma, es decir, ¿no? El diafragma está así, finito, por tanto de pequeño diafragma, ¿vale? En cambio aquel que habéis visto antes era de gran diafragma, tiene un diafragma enorme, ¿vale? Si os lo queréis mirar, este es el típico micro de condensador de cañón. Uno de los problemas que tienen es que precisan corriente para funcionar, ¿vale? Por tanto, siempre tienen que ir con una fuente de alimentación de alguna manera. Puede ser a pilas, puede ser como sea, con Phantom, como sea, pero necesitan corriente para funcionar. Y se comportan muy bien para sonar cualquier tipo de instrumento y, por tanto, son ideales para cualquier aplicación. ¿Por qué no utilizamos, por ejemplo, un micro de condensador en un concierto? Bueno, es sensato, digamos, ¿no? De saque, el problema que tenemos es que si ese micro se cae en un escenario, se acabó micro. Con lo cual es fácil que en un escenario que van para arriba y para abajo, cables, ¿no? Mucha gente, es fácil que se acabe rompiendo. En cambio, en ambientes controlados siempre utilizaremos o intentaremos utilizar micros de condensador, que suenan infinitamente mejor que los micros dinámicos. Pero hay otros tipos de micro, por ejemplo, los micros de cinta. ¿Vale? El principio es el mismo, otra vez, es decir, los principios básicos, digamos, son lo mismo, hay algo que vibra, ¿no? Hay algo que vibra y convierte la señal acústica. Este tipo de micros son muy poco habituales, los veréis muy poco, prácticamente no se usan. Son micros que antiguamente tenían un sonido muy, muy, muy especial, pero con el tiempo han mejorado muchísimo y ahora mismo son micros que realmente suenan muy bien, pero muy bien. Pero son muy específicos, ¿vale? Son extraordinariamente delicados, como los de condensador de antes. Tienen un precio bastante alto. Difícilmente encontraremos algo por menos de 800 euros, 600, 700, 800 euros. Menos de esto, difícilmente encontraremos un micro de cinta. Y son esencialmente bidireccionales, que eso es una cosa que también veremos, cuando hablamos de patrones polares, veremos qué tipos de micro hay en cuanto a patrón polar.
¿vale? Son bidireccionales. Son excelentes en altas frecuencias y, por tanto, se hacen ideales para capturar platos de batería, instrumentos de metal, trompetas, pitos, saxos, cosas de este tipo, y guitarras acústicas, que también tienen mucho brillo, ¿vale? Os veo muy concentrados. Muy concentrados os veo. Pues no todo es verdad. No todo es verdad. De lo que os he explicado, no todo es verdad. En realidad hay infinidad de tecnologías para construir micros, es decir, no solo existen estas, hay un montón más. Y sobre todo no hay micro para cada aplicación, sino que cada aplicación requerirá un micro en concreto. Muchas veces el precio nada tiene que ver con la calidad de un micro y, sobre todo, el precio no indica el micro necesario para una aplicación concreta. Es decir, a veces puedo necesitar un micro barato como un micro dinámico para hacer la función concreta que quiero hacer, la necesidad concreta que tengo. En cambio, a veces para grabar cosas ridículas, ¿no?, puedo necesitar micros muy caros. Y, por ejemplo, ahora siempre se me ocurre la misma, porque es la buena, que es grabar, por ejemplo, ballenas, ¿no? Es decir, necesitaré un micro extraordinariamente caro, resistente al agua, para grabar algo que realmente va a tener una calidad realmente muy, muy, muy pésima, ¿vale? Es decir, en cambio voy a tener que gastar mucho dinero. Por tanto, el precio muchas veces no tiene nada que ver con la aplicación que le queremos dar al micro que necesitamos. Sobre todo las especificaciones técnicas, que hoy vamos a ver algunas de ellas, ayudan a tomar la decisión, pero no son clave realmente, no son la clave de todo. Especialmente porque los micros, la tecnología ha evolucionado muchísimo. Y bueno, y como sabréis, también pasa en el vídeo. Ahora mismo, digamos, podemos obtener micros de una gran calidad a precios realmente muy, muy, muy competitivos, muy, muy competitivos. Por tanto, las especificaciones técnicas de un micro de hoy probablemente cumplirán con nuestros requisitos. Veamos de qué hablamos. Cosa esencial. Vamos a ver algunos datos técnicos para poder escoger el micro que necesitamos en cada situación. Para ello, voy a explicaros más o menos qué es un micro, pero sobre todo tener en cuenta que no siempre os podéis fiar de esas especificaciones técnicas. No siempre es así. Lo mejor para escoger el micro es poderlo probar. Eso es lo mejor, ¿no? Es decir, cuando vais a comprar cualquier cosa, lo ideal siempre es poderlo probar, ¿no? A veces no tenemos esta opción, pero poder probar un micro siempre es interesante. Porque los micros no solo son una colección de especificaciones técnicas, sino que también tienen colores, matices, que son fundamentales, digamos, para tomar decisiones a la hora de comprar. Esencialmente hay algunas variedades de patrones polares, cardioide, supercardioide, hipercardioide, omnidireccional y bidireccional. A medida que veíamos los micros que os enseñaba antes, el tipo de microfonía, os iba comentando que cada uno de ellos, ¿no?, tenía un patrón polar diferente. Para escoger el micro también tendremos que ver la respuesta en frecuencia de ese micro. Esa respuesta en frecuencia es esencial. Veremos también la sensibilidad, el nivel de ruido equivalente y la presión máxima. Estos son los datos básicos, digamos, de un micro, a pesar de que hay muchos más, Hay muchos más, pero bueno, tampoco vamos a hacer aquí una cosa muy, muy dura. Quizá lo más importante para elegir un micro es el patrón polar, es decir, cómo va a actuar ese micro, ¿no? ¿Por dónde va a captar la señal en el espacio? ¿Vale? El patrón polar más habitual, que encontramos en los micros dinámicos casi todos los micros dinámicos de mano, por ejemplo, y en la gran mayoría de micros DSLR, de cámara, que colocamos encima, que hoy también os he traído alguna muestra y os lo podéis empezar a pasar si queréis. Yo saco el peluche para que la gente, ¿no?, para que veáis el micro. Esto es un micro de cámara DSLR, ¿vale?, con su suspensión, ¿sí? Este tipo de micros tienen un patrón polar cardioide. Entonces, el peluche también siempre es interesante. ¿La suspensión qué función tendría?
La suspensión es antivibratoria, es antivibratoria, ¿vale? Entonces la suspensión lo que hace es que si tú haces movimientos con la cámara o con el pole o lo que sea, intenta amortiguar esos movimientos y por tanto el sonido no se traslade, ¿no?, al micro. Entonces un patrón polar cardioide, imaginaros que el micro estuviera aquí, ¿vale? Más o menos, aquí donde está la cápsula, ¿vale? El micro está aquí, entonces este micro, imaginaros esto en 3 dimensiones, digamos, ¿no? Crea un lóbulo, ¿eh? O sea, este micro realmente cogerá señal de forma cardioide, en forma de corazón, ¿vale? ¿Sí? De esta manera. Y lógicamente en 3 dimensiones, ¿vale? Hacia mí y hacia los lados, ¿eh? Un lóbulo de esta manera. Fijaros también que hay una parte de rechazo, ¿eh? Es decir, este micro, aparte de coger señal de forma cardioide, también está cogiendo señal justo detrás del micro, justo aquí, ¿vale? Esto es lo que complica la vida, ¿eh? Por eso existen las suspensiones, porque esto complica mucho la vida al que coge un micro, ¿sí? Entonces, fijaros que los micros cardioides tienen un rechazo que aquí podéis apreciar que es grande, o relativamente grande, pero en realidad es de los que tienen menos rechazo, ¿vale? Atrás. Los micros cardioides son los que tienen menos rechazo atrás. Después veremos el supercardioide, por ejemplo, que ya veremos que tiene mucho más rechazo. Y son claramente direccionales, es decir, este micro, si lo coloco así, va a intentar coger señal así, e intentar no coger señal atrás, ¿eh? Por eso cuando yo hago ruido aquí, o aquí, no capto señal, o capto una señal muy débil, muy débil. En cambio, aquí delante, cogerá señal, ¿vale? Por tanto, fijaros que un micro supercardioide, un microcardioide en este caso, es un micro que le llamamos direccional, ¿eh? Es decir, lo enfocamos hacia el sitio donde queremos captar, ¿vale? Y en los laterales no cogerá sonido, ¿vale? Por tanto, ya tenemos un dato esencial para poder escoger el micro para cada utilidad, ¿vale? Claramente es el microcardioide, digamos, el micro que más se utiliza, ¿vale? Es el micro que, ¿no?, cualquier micro prácticamente que encontréis en una tienda será cardioide. Lógicamente ofrece esta direccionalidad y eso es muy positivo y por tanto es interesante. El rechazo en la parte trasera del micro, lo hace ideal para micros de mano. ¿Por qué? Porque si me muevo mucho haré el menos ruido posible, ¿vale? Y esta direccional permite crear micros de todo tipo. Este micro que llevo hoy, de lavalier, miniatura, o de diadema, o direccionales de cámara, o incluso de pértiga. Este sería un micro de pértiga o de cañón, ¿sí? Este es un micro, no, en este caso no es cardioide probablemente. El micro que tenéis, que os estáis pasando, es un microcardioide. Incluso el Videomic X, que es un micro estéreo, que después si queréis os hago una pincelada, yo pienso que es interesante, también es un micro cardioide, ¿vale? ¿Os hacéis la idea de por qué un micro de cámara acostumbra a ser cardioide o qué? Os hacéis la idea, ¿no? Por lo que os he explicado. Para adelante, no para atrás. ¿Y lo que haya incorporado la máquina? ¿No sabéis si es cardioide o...? Tengo ni idea. Esto lo tenéis que preguntar al fabricante de la cámara. Sí, seguramente será cardioide, pero ya te digo que es lo normal. Lo normal es que sean micros cardioides. Vale, el patrón polar supercardioide, ¿vale? Hablamos de cardioide, forma de corazón, y ahora aquí hablamos de supercardioide. El supercardioide, fijaros que es bastante más direccional, es decir, en los laterales se va estrechando, el lóbulo es más estrecho, especialmente, yo no os estoy explicando esto, tenemos poco tiempo, digamos, fijaros, pero voy a dar esta pincelada, fijaros que hay 3 colores aquí que corresponden a 3 frecuencias diferentes, es decir, en frecuencias más altas, más pito, es más direccional, es decir, cogerá más de adelante y por los lados cogerá menos. A medida que vamos bajando en frecuencia, el micro se vuelve más sensible a los laterales, ¿vale? Por lo tanto, cogerá más graves, ¿no?, y será menos direccional.
Pero fijaros que es extraordinariamente direccional, es decir, apunta muy para adelante, pero tiene el inconveniente de que el lóbulo trasero, fijaros cómo crece. Fijaros cómo crece. Por tanto, cuanto más creamos un haz, ¿no? Intentamos hacer un on-axis, ¿no? Intentamos hacer un micro muy direccional, el daño colateral es que nos crece el lóbulo trasero y por tanto estamos cogiendo más señal de atrás. Por tanto, son micros que hay que valorar su uso. En determinadas ocasiones, los micros supercardioides no pueden ser usados, ¿vale? Si nos vamos a tener que mover mucho, o por ejemplo, veamos un día con un pole, no es muy recomendable utilizar micros supercardioides, ¿vale? Porque el movimiento que hagamos con un pole o el gesto que hagamos con la cámara nos puede dar ruidos no deseados. Pero es perfecto para hacer, ¿no?, cosas muy concretas a distancias relativamente buenas, ¿vale? No. Pensar que, esto es algo que también me preguntan muchas veces, claro, ¿cuán lejos puedo grabar? Bueno, en realidad necesitas que la señal te llegue, eso para empezar, es decir, el sonido tiene que llegar al micro. Si el sonido llega al micro, puedes grabar a mucha distancia, siempre y cuando en tus laterales no haya ruido, ¿no? Es decir, te tiene que llegar perfecto, ¿no? Porque si a los laterales, a medida que el lóbulo se va abriendo, hay ruido, otros ruidos, no lo vas a captar. Porque lo que vas a captar es ruido. ¿Puede ser que ¿Vale? lo escuche y nosotros no? Sí, por supuesto. Y después ya hablaremos en todo caso de los sistemas de grabación, de las calidades de grabación y tal, que eso, ¿no?, es importante. Pensar que los micros, efectivamente, esto es una pregunta interesante, los micros captan señal normalmente, bueno, realmente pueden captar desde 50 hercios hasta 20 y tantos mil hercios. El oído humano no es capaz de escuchar eso, por tanto, sí, un micro puede captar cosas que tú no oyes. En cuanto a frecuencia. En cuanto a volumen, también. Es decir, hay micros muy sensibles, mucho más sensibles que el oído humano, ¿vale? Y por tanto podrían captar cosas que tú claramente no oyes. Y después hay otro hándicap, que cuando nos hacemos mayores perdemos audición, ¿vale? Entonces es fácil que con el tiempo perdamos la capacidad, digamos, de distinguir algunas frecuencias, pero esto es otra guerra, ¿vale? Supercardioide, importante, usado, digamos, solo en casos muy concretos. ¿Cuándo se puede usar un supercardioide? Bueno, en realidad podemos usar un supercardioide en cualquier situación, realmente, siempre y cuando tengamos en cuenta que va a haber rechazo y, por tanto, tenemos que aprovechar la direccionalidad. Se hacen micros de cámara también y se hacen micros de pole, como la NTG8, por ejemplo. Micros que consideramos de cañón, que les llamamos de cañón, ¿vale? ¿El videomic es Sí. supercardioide? Sí. Típico. Sí. El tema es que en las cámaras, tú piensas que los fabricantes normalmente hacen micros para lo que le demanda a la gente, ¿vale? Lo que le demanda a la gente es tú coloques un micro delante tuyo y tenga una direccionalidad extrema, ¿vale? Porque quieres grabar lo que está sucediendo delante tuyo, no quieres grabar fuera. Por tanto, la mejor alternativa es hacer un supercardioide. Entonces, los fabricantes se lanzan, digamos, ¿no?, a intentar fabricar micros supercardioides que, a pesar de que tienen rechazo, pues son lo que la gente demanda, ¿sí? Por tanto, los videomics, ¿no?, algunos de ellos son supercardioides, ¿vale? Y son útiles, y no tienen por qué hacer ruidos atrás. Lo que pasa es que tienes que tenerlo en cuenta. Tienes que tener en cuenta que cuando vas a utilizar un micro de este tipo, tienes que moverte lo menos posible, tienes que hacer los menos ruidos posibles, ¿no? Tienes que ser prudente. Si puedes utilizar trípode mejor, etcétera, ¿vale? Esos limitadores que tienen DBB, Sí. ¿cómo es que aplicación directa? Bueno, en realidad lo que hacen, digamos, tienen pads de reducción de sensibilidad. Bueno, esto es por si tienes, digamos, una señal muy, muy, muy fuerte, puedas atenuar la sensibilidad. O, por el contrario, si tienes una señal muy, muy, muy floja, puedas aumentar la sensibilidad, digamos, ¿no? No tiene nada que ver con el No. El lóbulo es el diseño de la cápsula, digamos. El patrón polar es cómo está construida la cápsula. Si queréis, si tenemos tiempo, os explico cómo se construye un microcardioide
para que os hagáis una idea de, ¿no?, de lo que hay que hacer para conseguir que un micro tenga ese patrón, ¿vale? Perdóname. Sí. Para grabar un concierto, por ejemplo, no es muy recomendable usar un super directo, o sea, No. que sea muy direccional. Exacto, no tendría mucho sentido. Es demasiado. Claro, grabar un concierto, digamos, ahí hay varios matices ahí. Para grabar un concierto con una cámara, digamos, y ponerte delante de un tío que tiene una PEA enorme, lo mejor es utilizar un micro Omni. ¿Qué es esto? Pero claro, es una locura utilizar un micro Omni para grabar. No sé si me explico. Es decir, grabar un concierto es una cosa complicada, muy complicada. ¿Vale? No. Lo mejor es que le pidas señal al tío de la mesa. No sé si me explico. Y después, en un momento determinado, puedes utilizar un micro Omni para el ambiente. Y después en pospo, puedes jugar un poco con el público y este tipo de cosas que siempre son interesantes. ¿Vale? Después vemos aplicaciones que será interesante. El patrón polar Omni. ¿Vale? Aquí hay para que os hagáis una perspectiva mejor, esta sería la cosa, pero también podríais verla así. ¿Vale? ¿Correcto? Es decir, el Omni lo que hace es captar, digamos, la señal por todos lados, digamos, masivamente. ¿Sí? Este es realmente el micro. ¿De acuerdo? El mejor micro que uno se puede comprar hoy en día es un micro Omni, en cuanto a calidad. ¿Vale? ¿Por qué? Cuando se construye un microcardioide se hacen maniobras físicas para intentar controlar la direccionalidad. Y entonces tenemos que corregir esos problemas que hemos generado para crear esa direccionalidad de forma electrónica. ¿Vale? Por tanto, estamos modificando, siempre que hacemos un microcardioide o supercardioide, estamos haciendo un micro direccional, estamos modificando ligeramente cómo está captando la señal ese micro. Y por tanto después la tenemos que retocar de alguna manera, ¿no? De forma electrónica. El mismo micro lleva una parte de electrónica para poder, digamos, camuflar esos problemas que hemos generado creando ese micro direccional. En cambio, un micro Omni, es un micro que no tiene ningún tipo de cosa extraña, ¿no? Ente extraño que esté creando ningún tipo de patrón. Es un micro que está completamente abierto y por tanto no necesita tanta electrónica para poder corregir nada, teóricamente. Por tanto es el mejor micro que uno puede emplear para grabar, con la máxima fidelidad. ¿Pero qué pasa con un micro Omni? Concierto, micro Omni, madre mía. O sea, captarías por todos sitios, sería un auténtico desastre, digamos, ¿no? Que es lo que nos pasa habitualmente, ¿no? Es decir, captarías toda la señal de todo el público gritando y casi que oirías más el público que no el concierto, sería un desastre, digamos, ¿no? Por tanto, es un micro que los micros Omni son micros que se utilizan sobre todo, no, aquí no hay explicación, se utilizan sobre todo en ambientes controlados, es decir, silencio se rueda y micro Omni. No hay ruido, el espacio está, ¿no?, controlado, hay un tío que habla, perfecto, un micro Omni. Ideal. En cambio, en una sala enorme, por ejemplo, un micro Omni va a captar una cantidad de ambiente terrible, digamos, ¿no? Con lo cual no es útil. Es el mejor, sin duda, pero no es útil, no nos sirve. Porque después en postproducción nos vamos a volver majaras, lo que vamos a captar va a ser una locura, ¿no? Con lo cual no es prudente utilizar micros Omni en determinadas ocasiones. Los micros Omni casi siempre se utilizan o para grabar el propio ambiente, ideal. Por ejemplo, si vais a hacer naturaleza, el micro Omni es fantástico, ¿no? Para grabar, ¿no?, un bosque, pajaritos, una cascada, ¿no? Es perfecto, digamos, ¿no?, para grabar un ambiente. O un ambiente en una sala, ¿no?, donde hay gente hablando, ambientes. Pero también para grabar voces. Siempre y cuando sea un ambiente controlado. ¿Vale o no? Siempre y cuando no haya ruidos extra que nos interfieran en nuestra toma. Y después lo que os comentaba antes del micro de cinta, los micros de cinta casi todos son bidireccionales. ¿De acuerdo? Entonces os podéis imaginar, ¿no? Este micro captaría por este lado y por este lado. Y por aquí no. ¿Vale? Es un micro peculiar, ¿no?
Es un micro peculiar. Así de saque digo, pero ¿qué necesidad tengo yo de, ¿no?, de un micro con estas características, digamos, ¿no? La verdad es que es un micro que no tiene mucho sentido desde el punto de vista, digamos, de la utilidad. Pero a veces la utilidad no es del todo. Hemos hablado de los micros de cinta como micros que tenían una calidad muy buena, que tenían un sonido muy interesante, muy interesante. Entonces, utilizar solo un lóbulo, ponernos solo un lado, ¿no?, y grabar solo en un lado, por ejemplo, podría ser una utilidad. Para grabar un piano, por ejemplo, ¿no?, lo podríamos poner, ¿no?, un piano de cola, por ejemplo, lo podríamos abrir la caja, ponerlo ahí dentro y uno enfocando abajo, otro arriba, grabaríamos reflexiones, ¿no? Podría ser un micro interesantísimo para grabar un piano, por ejemplo. O, por ejemplo, dos cantantes, uno en cada lado, ¿vale? En un estudio, por ejemplo, se podría utilizar un micro de estas características. Pero pensar que son micros, digamos, que independientemente del tipo de patrón polar, suenan muy bien. Hay otro tipo de microfonía que hoy no veremos, porque bueno, no hace falta y pues nos extenderíamos demasiado y tampoco quiero, digamos, aburriros en exceso, que son las diademas, estos micros de diadema, los lavaliers, gran diafragmas, ¿no?, de estos de estudio, donde realmente hoy no toca, pero sí que, ¿no?, son dignos de mención. Aquí os había hecho una comparativa, yo pienso que esto tampoco tiene mucha relevancia porque es demasiado duro, y vamos a ir directamente a una de las especificaciones técnicas más clásicas de los micros. Hemos visto el patrón polar, hemos visto el uso concreto de cada patrón polar, hemos visto diferentes tipos de micro, pero realmente aquí empezamos, digamos, en la parte más concreta, digamos, de especificación técnica. La respuesta en frecuencia debe ser idealmente lo más plana posible. Ahora después veremos el porqué. Difícilmente encontraremos un micro con una respuesta plana. Mentira. Esto es otra mentira que pongo aquí. No siempre tener una respuesta plana es la mejor opción. Gran verdad. Y no confundir una respuesta en frecuencia con el rango de frecuencias. ¿Os acordáis que os decía que los micros cogen de 50 Hz a 20.000. Ahora veremos la respuesta en frecuencia de ese micro, de los micros. Esta es una respuesta en frecuencia típica de un NT2A, cardioide, ¿vale? Estos son dBs, es decir, volumen, para que nos entendamos, volumen, y este es frecuencias, más grave, más agudo, ¿sí? Fijaros, esto es 0 dBs, es decir, nivel nominal. Aquí hay esta cosa azul es el pad, es el filtro. Tú comentabas que los micros a veces tienen un pad de 20 dBs, para atenuar o para, ¿no? Pero también a veces algunos micros tienen un filtro, un pequeño de esto que hay hay una barra así y otra así. ¿Lo habéis visto alguna vez? Bien. Eso es el filtro. Hacen un filtro en graves, ¿vale? Y le dicen al micro, todo esto de 20 hercios a 100, ponle 250, 300, 400, intenta no cogérmelo, ¿vale? Y todas estas frecuencias, digamos, bajas quedan eliminadas. Exacto, quedan eliminadas todas las frecuencias bajas, ¿vale? Esto es ideal para captar, digamos, cualquier toma de audio, del que sea. Es decir, las frecuencias bajas son siempre muy desagradables de mezclar. Acostumbran a dar muchos problemas, ¿vale? En la mezcla. Pero esto es pospo, después, en todo caso, tenemos tiempo hablando. Lo importante es respuesta en frecuencia. Fijaros que este micro hace como ciertas ondulaciones, es decir, ¿no? Por ejemplo, a 250 Hz hace un pequeño, sube un par de dBs. Y aquí también sube un par de dBs, ¿vale? Aquí se comporta bastante plano, ¿no? En la gama de 1000, y cuando llega aquí a 12.000, una cosa así, empieza a subir y hace, ¿no? Tiene un boost como en agudos, ¿no? Llega hasta 4 dBs más. 4 dBs es mucho, Cuando hablamos de dBs en esa proporción, hablamos de mucho. Es decir, este micro es un micro que en graves pues no se comporta muy bien, después tiene algún pequeño, ¿no? En la gama de 100 a 1000 tiene aquí algunos valles, y después, sobre todo en agudos, ¿no?
tiene un pequeño boost, ¿no? Se dispara un poco más. Y sobre todo, ¿no? Aquí arriba. Y después, cuando llega, no está llegando a 15.000, 16.000, 17.000, ¡uf! Cae. ¿Vale? Por tanto, así de saque dirías, hombre, este micro, ¿no? Si tú me decías, Roger, que el micro tiene que tener una respuesta plana, pues este micro es un desastre, digamos, de micro, ¿no? Tiene sentido, ¿no? ¿No? Si tiene que tener una respuesta plana, es un auténtico desastre de micro. Bueno, esto no es verdad. Es lo que decía antes, es decir, idealmente una respuesta plana, porque en realidad una respuesta plana lo que nos dice es que el micro está siendo muy fiel, muy fiel a la realidad. Pero nosotros cuando pintamos un cuadro, cuando hacemos una toma de vídeo o lo que sea, no solo queremos también imprimir cierto color, cierta, ¿no? Hay cosas más bonitas que otras cuando captamos audio o cuando hacemos vídeo, ¿no? Queremos resaltar algún color concreto, ¿vale? Por tanto, conocer muchos micros y conocer cómo responden es fundamental para poder tomar decisiones, ¿no? A la hora de, voy a grabar esta chica que tiene, ¿no? Una voz especialmente interesante en 12.000. Tengo este micro que en 12.000 se comporta muy bien porque me hace un pequeño boost, me gusta, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo para que entendáis, digamos, que la respuesta plana es relativa. La respuesta plana lo que nos ofrecerá, digamos, es máxima fidelidad, ¿vale? Máxima fidelidad, ¿no? Es artificial, por decirlo de alguna manera. Es una cosa artificial. Bueno, en realidad no es artificial, es perfecta, digamos, ¿eh? ¿Vale? Fijaros el NT2A, ese mismo micro, es un micro que tiene un patrón polar, digamos, variable. Es cardioide y también hay una versión omni, ¿eh? Es decir, hay un clic, omni. Fijaros que ha cambiado, digamos, la respuesta en frecuencia, ¿eh? Cuando cambiamos ese mismo micro, lo ponemos en omni, la respuesta en frecuencia cambia. Se comporta bastante mejor, curiosamente. ¿Os fijáis o no? Se comporta bastante mejor. ¿Por qué? ¿Recordáis antes lo que os decía de cuando construimos un micro cardioide? Lo tenemos que, ¿no?, manipular de tal manera para conseguir hacer ese patrón. En cambio, cuando lo colocamos en omni, ¿no?, se empieza a comportar, el diafragma se empieza a comportar correctamente. Por tanto, ¿no?, es una respuesta más plana, es más equilibrado. Es un micro, más fiel. Otros datos técnicos relevantes serían la sensibilidad. Seguro que habéis hablado de la sensibilidad, bueno, esto lo hablábamos hace un rato, ¿vale? El fabricante normalmente nos dará un dato del tipo menos 38 dB, referenciado a un voltio pascal. Yo creo... realmente es muy gráfico, digamos, la información técnica que nos están dando, pero en realidad lo que nos están diciendo es que este micro es extraordinariamente sensible. Es lo que os decía antes, ha mejorado tanto la tecnología que ahora cualquier micrito pequeño es extraordinariamente sensible. Lo que nos está diciendo todo esto es, sí, es un micro muy sensible. Muy sensible. Esto es un dato, digamos, que ya casi ya no hace falta utilizar. No hace falta ni ver. Ya sabemos que todos los micros que vamos a comprar hoy en día, a partir de un determinado precio, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que no es muy alto, serán micros muy sensibles, ¿vale? Y encima cada fabricante utiliza diferentes, ¿no?, órdenes de medida para... Sí, dime, perdón. ¿Sensibilidad equivale a calidad o solo es sensibilidad? Solo sensibilidad. Solo sensibilidad. No tiene nada que ver con... Solo sensibilidad. Es decir, en realidad es el voltaje que va a entregar el micro por la cantidad de presión que va a recibir. ¿Vale o no? Pero, ¿no?, el problema es que antes podía tener un sentido porque había micros que realmente eran muy poco sensibles, pero hoy en día cualquier micrito de esto tiene una sensibilidad muy buena, muy buena. Nos ponen unos numeritos muy fantásticos, pero en realidad ya no tiene una utilidad muy importante, ¿vale?, la sensibilidad. Entregará 12,60 milivoltios a 94 dB de presión. ¿Vale? Eso es lo que nos está diciendo, que eso es suficiente, ¿vale? Y con un error de más o menos 2 dB a 1 kHz, es decir, la toma, ¿no?, la prueba para determinar ese voltaje que va a generar recibiendo esa presión, se ha hecho con una señal, probablemente una sinusoide, a 1 kHz, ¿no?
¿vale? Pero encima cada fabricante hará de las suyas y nos dará datos muy diferentes. Otro de los datos también interesantes, y este sí que lo tenéis que tener en cuenta de vez en cuando, todos los micros de hoy en día también soportan presiones, ¿no?, importantes, es decir, si yo grito mucho, ¿no?, este micro, esta cápsula, ¿no?, este diafragma aguantará una presión antes de empezar a distorsionar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, Max SPL de 134 dB, es decir, hablamos de micros que tienen, ¿no?, que aguantan una presión muy considerable. Pero imaginaros que queremos grabar el motor de un Fórmula 1. O ayer hablaba, por ejemplo, con la gente de Dorna, que son los que sirven la señal de MotoGP, de los de las motos, que también llevan microfonía en las motos para tomar referencias de las motos. Claro, ellos necesitan micros que aguanten 170 dB de presión, porque si no empezarían a distorsionar. Por tanto, si vas a grabar algo con mucha presión, tienes que tener en cuenta que ese micro aguante esa presión. No es lo normal grabar motos, ¿no?, ahí, o en coches, o un relámpago, ¿no?, un trueno enorme, ¿no? No es lo habitual, pero si vas a grabar cosas que van a hacer mucho ruido realmente, tienes que tener en cuenta que tienes que utilizar un micro que aguante presiones antes de distorsionar, ¿vale? La gran mayoría de hoy también aguantarán presiones considerables sin distorsionar, ¿vale? Con normalidad. Muy bien. Os voy a hablar solo un apunte de ambientes, que ya hemos hecho, ¿no?, durante un poco la charla. Os he ido explicando un poco, ¿no?, los micros de Omni, por ejemplo, no utilizarlos en determinados ambientes y tal. Fundamentalmente, lo que tenemos delante nuestro en un plató es un ambiente claramente controlado y, por tanto, ahí podéis, ¿no?, tenéis casi libertad total para utilizar el micro que os dé la gana, ¿no? En un ambiente controlado podéis utilizar el micro que queráis. Yo, mi recomendación es que siempre que podáis utilizar un micro Omni lo uséis, a pesar de que después en un plató, muchas veces los platós son muy altos, entonces generan una cantidad muy importante de ambiente, de reverberación, de reflexiones, ¿no?, de cosas extrañas, con lo cual los micros Omni tampoco es que se comporten muy bien. Pero si tienes un ambiente realmente muy controlado, ¿no?, con una buena acústica, siempre es útil utilizar micros Omni. En cambio, en grabaciones en los exteriores vais a tener que ser mucho más cuidadosos en la elección de vuestra microfonía, ¿no? Es fundamental que lo hagáis así para poder escoger el micro ideal para cada ocasión. Antes de terminar con el tema de los micros, os quería hacer un pequeño apunte también de unos micros que hoy no hemos hablado casi. Yo creo que me estoy quedando sin tiempo, entiendo. ¿Me quedan 40 minutos? Perfecto. Bueno, no los voy a ocupar. No os voy a ocupar esos 40 minutos. Os quería hablar de los micros estéreo, ¿vale? Que es un tema también que es poco explicado. Bueno, os he traído como muestra un Videomic X, que es un micro también para DSLR, con un buen pelota de tenis, y que también lleva su correspondiente gato muerto. Los micros, y este en concreto es de DSLR, es decir, ¿no?, lo podemos colocar delante de nuestra cámara. Bueno, los micros estéreos, si lo queréis ver, ¿no?, y si lo queréis sacar, lo podéis sacar, ¿eh? Y el gato muerto. Los micros estéreo se han utilizado realmente poco, ¿vale? Se utilizan poco. Básicamente porque tampoco muchas veces no le encontramos una aplicación muy concreta, ¿vale?, a un micro estéreo, ¿no? En realidad, si conocéis un poco el tema del audio y los altavoces que tenéis en casa, que la gran mayoría de nosotros son estéreo, ¿no? Es decir, tienen 2 canales y por tanto hay 2 altavoces, ¿no? Entonces, si nos ponemos en el centro, tenemos la sensación, ¿no?, tenemos la falsa sensación de que estamos en un ambiente específico, el ambiente específico que nos hayan querido transmitir los que han creado ese audio, ¿no? Entonces, normalmente el material, digamos, que escuchamos, que se acostumbra a ser música o cosas de tipo, o películas, pues está muy falseado, ¿no? Es decir, cuando hacemos la postproducción, ¿no?, esta cosa va para la derecha, esta cosa para la izquierda, ¿no?, intentamos falsear, ¿no?, o crear, digamos, ambientes diferentes de forma, digamos, entre comillas, artificial, ¿no?
Eso es efectivo, digamos, ¿no? Es muy efectivo, pero requiere un trabajo de pospo, ¿no? De panoramas, de crear, digamos, ambientes realistas, ambientes, ¿no? que tengan sentido para la persona que lo va a escuchar. En imagen, bueno, pues nos ponemos, esto en la música, digamos, ¿no? En la imagen la cosa se complica extraordinariamente, digamos, ¿no? Porque el efecto al estéreo o incluso el multicanal, ¿no? es ya casi, ¿no? El pan de cada día. Vamos al cine, vamos a cualquier sitio y, ¿no? El concepto de 5.1, de estéreo y tal, es algo que, ¿no? es inherente. Entonces, ¿qué sucede con los micros estéreo? Los micros estéreo te permiten crear ese ambiente, ¿no? estéreo que tú crearías de forma falsa en un estudio de postproducción, te permiten tomar la toma real, digamos, la toma real de ese ambiente. Y tú dirás, hombre, pues ya a ver, si estoy tomando, por ejemplo, una cascada y la tengo centrada, no tengo ninguna necesidad de tener un microestéreo. Yo te diré, tienes razón, tienes razón. Pero si la cascada está aquí, ¿sí? Tiene todo el sentido tener un microestéreo, ¿vale o no? Porque ahí puede haber otra cosa, ¿sí? ¿Vale? Entonces, lo que estaremos creando con un microestéreo, que si os fijáis está colocado de forma, digamos, XY, ¿no? Colocado así, un micro mirando para allí y otro micro de forma, digamos, coherente, con un ángulo coherente, que ya nos lo da el propio fabricante, estaremos captando la cascada y estaremos captando la conversación, por ejemplo, de un primer plano, por ejemplo, ¿no? Y eso será coherente en postproducción, ¿de acuerdo? Esto sería una utilidad que se me ocurre así, improvisando. Otra que no tengo improvisada, que la traigo estudiada, es la del coche. Si vamos a grabar un coche, que va a pasar así, yo estoy grabando, lo estoy siguiendo, ¿correcto? Si yo tengo un micro estéreo, el primer micro, el que está enfocando para ahí, empezará a sonar, ¿no? Tendrá que captar la señal de forma, digamos, ¿os acordáis que decía que era cardioide? Sí. Empezará a captar la señal y a medida que vaya pasando por delante mío, se irá trasladando hacia el otro micro, de forma muy progresiva, con coherencia, con esa coherencia, digamos, del estéreo real, ¿correcto? De esta manera, cuando yo vaya a la pospo, tendré un efecto estéreo perfecto, no tendré que falsear una cosa, digamos, ¿no? de forma artificial, tendré una sensación correctísima. Esto en audio para vídeo yo pienso que es fundamental, ¿vale? Por tanto, los micros estéreo tienen todo el sentido del mundo, las aplicaciones son claras, ¿no? Las aplicaciones son claras y os animo, digamos, ¿no? Si vais a grabar cosas, utilizar micros estéreo porque realmente son muy interesantes. Dime, perdona. ¿Se podría utilizar los micrófonos mono con las distintas XLR, por ejemplo? ¿Hay Sí. convenientes de acoplamiento? ¿Cómo los utilizarías? ¿Qué tipos? Correcto. ¿Cardioides? Sí. Correcto. ¿Puedes utilizar cualquier tipo? Sí. Correcto, sí. ¿Puedes crearla ahí, por ejemplo? Correcto. Normalmente lo que utilizamos, es decir, en vez de tener un microestéreo, lo que podemos hacer es crear nuestro propio microestéreo, utilizando dos pares, un par de micros iguales, idénticos, sí, aparte calibrados. Es decir, los micros cuando se fabrican, a pesar de que son todos iguales, tienen pequeñas diferencias, bueno, y sobre todo una diferencia de fase, ¿vale? Entonces, es fundamental, digamos, que los micros que vas a utilizar para hacer un estéreo que estén, ¿no? calibrados, ¿vale? El fabricante te los vende, ¿vale? Rode, por ejemplo, tiene varios micros que te vende micros calibrados. Entonces, tú puedes crear este ángulo, que hay datos para hacerlo, incluso hay soportes específicos, ¿no? con los ángulos definidos para poder crear micros estéreo, ¿de acuerdo? O más que micros estéreo, crear, ¿no? el estéreo en microfonía, ¿vale? Esto se puede hacer. Apuntas un tema interesante que va muy de cara, digamos, con el tipo de producto que vamos a hacer algún comentario ahora, que es que normalmente cuando pensamos en un micro, pensamos en un micro. Bueno, en el caso de un estéreo, de dos micros. Pero en realidad el mundo del vídeo, el mundo del cine, esto es totalmente irreal, digamos, ¿no? Deberíamos
pensar, digamos, qué vamos a grabar para poder utilizar 1, 2 o 6 o 12 micros. ¿Vale? ¿Por qué? Imaginaros que yo tengo varios personajes, ¿no? Imaginaros que yo tengo diferentes planos ¿no? en profundidad, es decir, tengo ¿no? en profundidad de campo. Tengo alguien en primer plano, alguien en el fondo, alguien ¿no? otra cosa está pasando atrás, ¿sí? Yo puedo tener la necesidad, de, realmente si quiero captar correctamente una escena, de colocar muchos más de 1 o 2 micros. Puedo necesitar muchos micros, para poder captar, digamos, los diferentes matices de esta escena. ¿Vale? Aquí empiezan los problemas. Aquí realmente empiezan los problemas serios. ¿Vale? Porque de saque el problema que tenemos es que normalmente nuestras cámaras tienen una entrada de micro. Bueno, con lo cual aquí la cosa se complica. No podemos conectar 20 micros ahí, ¿no? Tenemos un problema. Entonces esta gente, bueno, últimamente, Tascam, por ejemplo, está haciendo unas grabadoras que son así compactas, pequeñitas, que se colocan debajo de una, ¿veis? Que se colocan debajo de una cámara, de una DSLR, y que tienen 2 entradas de micro. ¿Vale? Y van conectadas, si queréis, en monitoraje, también a la cámara. ¿Vale? ¿Qué ventajas ofrecen este tipo de dispositivos? La primera ventaja es que, de saque, por ejemplo, el modelo, ¿no? la DR60, tiene 2 entradas de micro, con lo cual tú puedes grabar 2 micros por separado. Tienes 2 pistas, ¿no? de audio, con lo cual ya puedes colocar 2 micros, o un micro estéreo, por ejemplo. La otra ventaja es que la calidad de conversión de estos dispositivos es bastante mejor con diferencia que los propios conversores de las cámaras, que tienen cierta dignidad, pero no son para echar cohetes, ni mucho menos. En cambio, aquí hablamos de una calidad óptima, hablamos de conversores a 24 bits, 96 kHz, ¿vale? ¿En qué formato se graba? ¿En qué formato? En formato WAV o en formato no comprimido o comprimido. Hay diferentes versiones, digamos, de este tipo de dispositivos, ¿no? Pero, por ejemplo, Tascam hace la DR60, pero también tenemos, ¿no? la DR680 o tenemos, ¿no? la DR70D, que es una que tiene 4 entradas de micro, que también se coloca debajo de la cámara, ¿vale? Este tipo de grabadoras son muy útiles, realmente son fantásticas. Y ahora os explico el porqué, especialmente porque las podéis colocar, digamos, debajo de vuestras DSLRs, el que uséis DSLR, y si no, pueden utilizarse, digamos, como grabadores de campo, ¿vale? Llevan Phantom Power, con lo cual alimentan los micros de condensador que podáis tener, funciones de edición, monitoraje, podéis estar, ¿no? escuchando a tiempo real, ¿no? lo que está sucediendo en la escena, o tener a un sonidista al lado, ¿no? con los auriculares colocaditos. Bueno, tienen su utilidad, ¿no? Hasta ahora, cuando íbamos a grabar por ahí, yo me he hecho un hartón, teníamos que llevar, digamos, por ejemplo, la DR680, que es una de campo, o el mamotreto correspondiente con sus 8 entradas de previo de micro. ¿Vale? Son grabadores de campo. ¿Habéis usado alguna vez grabadores de campo? Sí, ¿no? ¿Alguno he vivido por ello? Estudiando. ¿Sí? Claro, ¿no? Correcto, ¿no? Exacto. Debajo de la cámara, o sea, hasta ahora teníamos que llevar, ¿no? maleta con bicho, y ahora tenemos la posibilidad de tener estos dispositivos, digamos, conectados debajo de la cámara, con lo cual no necesitamos un tío como yo, ¿no? Ya no podéis prescindir de mí, digamos, para ir a grabar, para no llevar 2 personas, por ejemplo, ¿no? Y una sola persona puede tener todo el chiringuito en su control, bajo su control, ¿vale? Entonces, ¿para qué utilizar tanta? En realidad tendrías que utilizar una grabadora para la cantidad de micros que vas a tener que grabar simultáneamente, ¿no? Por ejemplo, la HP82S, esta de aquí, tiene 8 canales de audio, de previo de micro, con lo cual podrías grabar 8 micros simultáneamente, ¿vale? La otra alternativa, menos agradable y menos flexible de grabar,
a tiempo real en un ambiente controlado o no controlado, sería con una mesa de mezclas. Te llevas una mesa de mezclas de 8 canales, enchufas tus micros y a la salida, pero grabas todo, los 8 micros, en 2 pistas. Claro, esto es un problema, porque cuando llega este material a la postproducción, tienes 2 pistas, no puedes hacer nada, estás vendido, totalmente vendido. Lo que no hayas hecho, digamos, la mezcla que no hayas hecho, ¿no?, in situ, el daño está hecho, ¿vale? El daño está hecho, con lo cual no tiene ningún sentido utilizar una mesa de mezclas, a no ser que realmente seas el amo, ¿no?, y hagas una mezcla a tiempo real, digamos, y ya sabes que eso en pospo va a ser gloria. Eso es totalmente irreal. Dime, perdón. ¿Pero un directo? Sí. ¿Se usa mezcla? O sea, Sí. Sí. Lo que pasa es que utilizamos, sí, en un directo utilizas una mesa de mezclas, por ejemplo, un grupo, ¿no? Tienes toda tu microfonía colocada en el escenario, estás captando baterías, guitarras, ¿no?, todo el chiringuito, te llega la mesa de mezclas, tú estás mezclando para la audiencia en PA, por tanto, subes tu máster y está sonando por LIR, pero después te interesa, por ejemplo, grabar todo esto, ¿no?, todo lo que está pasando. Bueno, las mesas de mezcla de hoy en día tienen matrices, splits, ¿no?, que te permiten redireccionar todos estos canales que tú mezclas a LR, redireccionarlos a un sistema de grabación por pistas. ¿Sí? Esto también sería factible, pero imagínate que te tuvieras que llevar una SD9, ¿no?, depende de qué mesa de mezclas, al bosque. Es una locura, digamos, no puedes pretender hacer eso, por tanto no es útil, no tiene sentido tampoco. Lo mejor es utilizar grabadores de campo, ¿vale? Dime, perdón. Por ejemplo, en las grabadoras estas que tienen micro estéreo y 2 entradas. Sí. Correcto. Correcto. ¿Te graban los 4 micros por canales o te lo mezclan? Bueno, hay muchas grabadoras de este tipo, grabadoras de mano, también son muy útiles, efectivamente, es un dato interesante, es decir, estas grabadoras de mano y algunas también se pueden colocar debajo, y cada grabadora en sus especificaciones te dirá si graba los 2 micros solos o tiene una entrada o 2 entradas más, ¿no?, una entrada o 2 entradas más, con lo cual puedes aprovechar esos 2 canales del estéreo y 2 más, y por tanto tiene 4 pistas. Esto cada modelo de grabadora será diferente. Yo creo que las más sencillas, tengo en mente alguna de ellas, creo que no, es decir, son 2 track, 2 track y ya está. Algunas de ellas, ¿no?, a medida que vas subiendo en precio y en prestaciones, te ofrecerán, digamos, la posibilidad de grabar con el micro estéreo que llevan de origen y 2 micros más. Sí. Estas grabadoras de mano también son muy útiles para hacer este tipo de cosas, porque algunas de ellas también las podéis colocar debajo o encima de la cámara. Si no vais a utilizar, digamos, micros, ¿no?, para DSLR, o no tenéis ningún flash, o no tenéis nada colocado, digamos, encima de la cámara, se pueden colocar también ahí encima y son interesantes también, ¿no? Te sacan de apuros. Y la calidad de grabación también siempre es mucho mejor que la de una cámara, digamos, ¿no?, tradicional. Tradicional, una cámara DSLR. Y hay cámaras, digamos, de vídeo y de cine que tienen entradas de audio de altísima calidad, pero hablamos, digamos, de la cosa más, entre comillas, ¿no?, prosumer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo no recuerdo si se puede desconectar el micrófono de la cámara. Yo diría que no. No lo he mirado. Yo diría que sí, seguro que se puede mutear de alguna manera. Supongo que dependerá también de cada cámara, pero siempre es bueno tener una referencia. Para que se grabe el audio. Correcto. Es decir, cuando hacéis pelis, ¿no?, hacéis pospo, cuando llega el material me llega a mí, ¿no?, me habéis ido a grabar y me llega a mí, me decís, Roger, mira, toma, aquí tienes el material que he grabado, me dais un track de vídeo y me dais tu referencia de la cámara de audio y me dais una grabadora. Yo necesito una claqueta, digamos, necesito poder sincronizar ese audio con ese vídeo, ¿vale? Una manera de hacerlo muy práctica, es tomando una referencia en la propia señal de vídeo. En el propio track de vídeo tienes tu referencia de audio, que es lo que hace una cámara, ¿vale? Entonces yo importo este material y veo el audio perfectamente sincronizado. Entonces yo cojo el audio que tú me has traído en tu grabadora y coloco y ajusto.
¿vale? Incluso hay programas, hasta ahora Rode estaba regalando una versión pequeñita del Pluralize, que es un fabricante, digamos, que hace un software precisamente para eso, ¿no? Tú le das una referencia de audio y de vídeo y le das todos los tracks, ¿no?, que has grabado en tu de esto, y él automáticamente te sincroniza esto. Antes teníamos que usar una fantástica claqueta que hemos usado hoy, ¿no?, para empezar esta sesión, para tener una referencia, ¿no?, de cuándo, en el tiempo, empezábamos a grabar, porque si no era imposible, digamos, ¿no?, sincronizar correctamente ese audio con ese vídeo, ¿vale? Hoy en día pues tenemos algo más de tecnología que nos permite, digamos, ¿no?, ser más ¿no?, flexibles a la hora de hacer tomas. Otro dato que os quiero dar, antes de terminar, ya te digo, no voy a ocupar todo el tiempo que tengo, otro dato que os quiero dar es que es fundamental, ahora hablamos de postproducción, es fundamental que tengáis en cuenta cuando vais a captar tanto vídeo como audio, yo pienso que es un consejo, digamos, ¿no?, que sirve para todas las disciplinas, que es intentar captar lo mejor posible, ¿no?, y no pensar que en la postproducción vamos a ser, ¿no?, auténticos supermanes, ¿vale? O sea, la pospo es un trabajo, digamos, duro, que he vivido en mis propias carnes, y mejor, digamos, hacer una buena toma o repetirla todas las veces que hagan falta, porque en pospo después las cosas van mucho mejor. Y hay cosas que en pospo tampoco se pueden arreglar, ¿vale? Por tanto, ser muy prudentes a la hora de estudiar, ¿no?, la microfonía que vais a utilizar, las localizaciones, ¿no?, intentar ser serios ahí, porque todo lo que hagáis bien ahí se va a repercutir muchísimo en el resultado final, ¿vale? Parece una tontería, pero realmente creedme que es así. Es decir, ¿no?, si tú haces una mala toma de audio, cuando llegas a esto es posible que no puedas repararla, ¿no? No se puede arreglar eso, ¿no? Y una mala toma de audio estropea una mala toma de vídeo, una buena toma de vídeo, ¿vale o no? Por tanto, es fundamental que, ¿no?, que seáis, digamos, lo más, ¿no?, estrictos posible a la hora de tomar capturas de audio, ¿vale? Bueno, yo creo que la que os decía, teníamos la de 2 canales y esta es la de 4 canales, ¿vale? Que encima es más estrechita, han hecho un form factor mucho más estrechito, ¿vale? Fijaros que aquí tiene los 4 canales, tenéis una visión, ¿no?, también en boom emitters de qué es lo que está sucediendo con vuestra microfonía. Yo pienso que es una opción muy interesante, muy interesante. La 70D yo creo que es quizá de las mejores compras que uno puede hacer, ¿vale? Las funciones de sincronía, sin duda, ¿no? Y la calidad mucho mejor que la de una DSLR. Y creo que ya estoy. ¿Preguntas? ¿Email? ¿Sí? Vale, en situación de grabación de un plano, Sí. de una conversación Sí. típica, normal y corriente, Correcto. teniendo en cuenta que en un interior y un exterior cambia mucho por lo que hay alrededor, ¿a qué tipo de micro se suele usar para captar esa conversación? Siempre dependerá de lo que tengas alrededor. Por ejemplo, O al menos, ¿cuál es el que más se suele utilizar? No hablo de marcas, ¿eh? Solo Sí, sí. hablo de patrón. sí, fijaros que yo vengo a vender Rode. Pero he hablado poco de Rode. Bueno, porque la idea, digamos, la idea nuestra es de intentar, ¿no?, explicar a vosotros, que sois gente, digamos, que venéis probablemente del vídeo y la fotografía, cosas que no estáis acostumbrados, digamos, ¿no?, a trabajar. Entonces, esto que me preguntabas es interesante porque es un poco la esencia de todo. Todo depende de tu ambiente. Una conversación la puedes grabar con un micro de lavalier, ¿no? O la puedes grabar con una pértiga y con un micro de cañón, por ejemplo, si quieres esconderlo del plano. Puede ser cardioide, puede ser omni. Todo dependerá de... Evidentemente, haciendo pruebas das al final con lo que quieres, pero... No, tienes que entender que el ambiente es lo que determinará qué tipo de micro vas a utilizar. Si tienes un ambiente muy ruidoso, vas a tener que utilizar un microcardioide. Es así. Si tienes un ambiente controlado, tienes un ambiente que no es ruidoso, que está bien, ¿no?, de esto, lo más probable es que te decantes por un micro omni. ¿Vale o no? Porque tendrás mucha mejor fidelidad, es un micro mucho más bonito, ¿eh?
Eso también lo notarás en la pospo. Yo siempre, ¿no? perdona que te Sí, sí, no, dime. siempre he pensado que en estas situaciones, desde el desconocimiento, se usaba más microdireccional. Sí. Cardioide, direccional, sí, correcto. Correcto, es así. Es decir, porque ambientes controlados hay pocos. Una conversación, ¿dónde la vas a grabar? ¿En la calle? No puedes utilizar un micro omni en la calle. Vas a tener que utilizar un micro direccional. Sí o sí. ¿Dónde vas a poder utilizar un micro omni? En un ambiente controlado. O sea, en un estudio, en un sitio, o en un sitio donde te interese captar un ambiente. Sumado a la conversación. Sumado a la conversación. Sumado a la conversación. Y o sumado a la conversación. ¿Sabes decir no? Porque puedes tener una conversación grabada con un lavalier y un ambiente con un omni. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Hace algunos años fui a grabar unos carroñeros. Era una distancia, digamos, considerable. Pero me intentaba captar, me interesaba captar aquello de una forma general. Ojalá hubiera tenido un micro estéreo para esa situación. Pero me interesa captar el sonido de todos los carroñeros comiendo la carroña. Tiramos la carroña allí, provocamos, digamos, que vinieran los carroñeros y escondimos un micro ahí. ¿Qué micro utilizamos? Un omni. Porque no sabíamos dónde iban a estar, ¿no? Le podíamos poner al carroñero, ¿no? Al pájaro. ¿Qué? No podías estar así. Es decir, necesitabas un micro omni. Y encima era el micro ideal, porque lo que necesitábamos también era el ambiente general que se producía cuando la imagen, digamos, correspondía con el sonido que estábamos grabando, ¿no? De todos los buitres, ¿no? comiendo carroña, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, tienes que valorar, digamos, qué ambiente tienes y en función del ambiente que tengas y el resultado que quieras obtener, escoger un micro u otro micro, ¿vale? Siempre teniendo presente que si puedes usar un micro omni, Roger, a lo mejor viene mañana otro, ¿no? Y dice, no, Roger te recomienda que utilices un micro omni, ¿vale o no? Si puedes, pero no siempre es posible. O sea, si vas a hacer entrevistas por la calle o vas a hacer un diálogo, vas a tener que utilizar un micro cardioide. No quiero dar la impresión, digamos, de que no, al contrario, es decir, micro para cada necesidad concreta. Bien. Te quería preguntar por el omnidireccional. Sí. Un concierto en un interior Sí. que no hay sonido de público. Correcto. Abajo, ¿puede utilizar el omni con algún tipo de pantalla o parabólica para dirigir un poco más hacia todos los instrumentos? Bueno, realmente no vas a conseguir, digamos, el objetivo que buscas, ¿no? Lo que podrías probar... La idea era para captar todas las Sí. frecuencias de todos los instrumentos. Correcto. Entonces, O sea, el concierto es un tema también muy específico, digamos, ¿no? El concierto, la cosa es que vas a tener una... Si es un concierto grande, por ejemplo... Vale, o sea, es una cosa más íntima, digamos. Es una cosa más de guitarra acústica, por ejemplo, tal y cual. Perfecto. Y yo aquí todo lo que te recomiendo es que utilices dos micros. Dos micros colocados estratégicamente, digamos, así, encima. Omnis. Siempre y cuando tengas ese ambiente controlado, ese de que decíamos, que no tengas 50.000 tíos gritando. Si tienes 50.000 tíos gritando, estás muerto. O si tienes una fuente puntual de sonido, es decir, tienes un altavoz que está haciendo, digamos, ruido de pea, ahí tienes un problema también, ¿vale? Porque te va a captar mucha señal del altavoz de pea. Pero si no tienes, imagínate que vas a grabar un concierto acústico, es decir, hay un tío con una guitarra, otro tío con un cajón, otro tío con... ¿no? Es decir, que son instrumentos, digamos, que no van conectados a altavoces. Ahí es fantástico grabar. Este tipo de grabaciones me encantan. Dos micros de condensador Omni, ¿Se puede poner algún tipo de pantalla para atenuar un poco el ruido de atrás del En realidad sí podrías hacerlo, pero no pienses en una pantalla. Pero no pienses en una pantalla. Piensa en que tú tienes una sala que provoca toda una serie de reflexiones, ¿vale? No. Para hacerlo bien deberías
hacer un estudio de reflexiones. Es decir, el entorno que tienes te va a provocar, ¿no?, efectos diferentes. Entonces, mi recomendación es que ocupes con cosas el máximo espacio posible. Ya sé que es una locura lo que te estoy diciendo, pero ¿no?, que no dejes libre espacios dentro del entorno, colocando cosas, muebles, sillas, ¿no?, que ¿no?, equipes cuanto más el espacio, digamos. Eso hará que todas las reflexiones se atenúen mucho más, ¿no? Se van atenuando las reflexiones. Las reflexiones son los rebotes, digamos, que provocan, sobre todo las paredes, las aristas, ¿no?, de las paredes planas, y hará que el micro omni, y que al fin y al cabo la sala suene mejor, suene mucho mejor. ¿Podría poner como un tipo de paraguas o algo así? La parábola se utiliza para micros cardioides. Sí, hay unos micros de cañón que lo que hacemos es, se montan al revés, ¿no?, y se hace una parábola para intentar captar cosas, digamos, a unas distancias considerables, ¿no? Esas son técnicas para poder grabar a unas distancias considerables. No es para... Es para el contrario, para lo que tú quieres hacer. ¿Sabes? ¿No se me explico? Es decir, lo que provocamos es difracción ¿no?, hacia el micro, ¿vale? No, de la pequeña señal que nos llega. A ti no te interesa esto. A ti lo que te interesa es atenuar reflexiones, atenuar el efecto sala, ¿vale? Atenuar el efecto sala. ¿Cómo atenúas el efecto sala? Bueno, de saque, ¿no?, acondicionando acústicamente la sala. Pero como no lo vas a hacer, porque no vas a poder acondicionar acústicamente todas las salas donde te plantees, intenta poner cosas dentro, ¿no? Intenta poner cuantas más cosas dentro, mejor. No se me ocurre una manera mejor de hacerlo, ¿no? Imagínate una iglesia. La iglesia es el ejemplo brutal de la reverberación, de la máxima reflexión. Esa reflexión encima se eterniza, digamos, ¿no? Es decir, yo grito y al cabo de 300 milisegundos llega a la pared y al cabo de 300 milisegundos llega a otra pared y a otra pared y me acaba llegando esa señal 1 segundo tarde, 2 segundos tarde de vuelta, ¿no? Haces la idea, ¿no? Claro, esto el micro, si tú colocas un micro ahí, va a ser un desastre, un auténtico desastre, ¿vale? Entonces, ¿cómo tienes que hacerlo esto? Intentando, imagínate si esa iglesia la pudieras rellenar entera de cosas, ¿no? Acabaría apagada, ¿vale? O sea, crear entornos controlados es complicado, ¿vale? Lo más fácil es que te encuentres con entornos no controlados, ¿vale? Y por tanto te veas obligado, finalmente, a utilizar micros que no son Omni. Pero eso no implica que yo os recomiende, ¿no?, que si tenéis la oportunidad, siempre utilicéis micros Omni. Si tenéis la oportunidad. A veces no es así. Sí. Si en el caso de conectar el micro directo a cámara, ¿no?, Sí. ¿hay alguna limitación de distancia de cable o una recomendación? Sí. Sí, bueno, sí y no. Es decir, hay dos tipos de cableado, por decirlo de alguna manera. Uno es el cable balanceado y el no balanceado. Si utilizas un micro, normalmente los micros profesionales llevan un XLR, eso es aquel conector de tres pines, ¿no?, de 3 puntas. Ese conector va asociado a un cable de 3 hilos. Es un cable balanceado. Entonces, en un cable balanceado puedes tirar, depende del cable también, ¿no?, la calidad del cable, ¿no?, cómo esté apantallado, cómo esté protegido y tal, pero puedes tirar 30 metros, 35 o 40, incluso si tienes buen cable puedes tirar más. Con cable no balanceado, con cable de 2 hilos, es decir, el típico cable, digamos, de coaxial que utilizamos... ¿Perdón? Que pueda haber ahora mismo aquí, ¿no? ¿Este? Sí. ¿Aquí? No, este es XLR. Vale. ¿Me ves? Vale, esto es un XLR. Esto no es un mini jack, ¿eh? Esto no es un mini jack. El que yo digo es un jack no balanceado o un coaxial, un RCA coaxial. ¿Os acordáis del cable este que utilizamos en los IFI, ¿no?, en la cosa IFI, que es aquel rojo y blanco? Bueno, esto tampoco es un buen ejemplo. Pero sí, seguramente es no balanceado probablemente también, porque es un mini jack esto. Cuando son 2 cables, cuando tienes un cable que en vez de 3 hilos tiene 2 hilos, es decir, es 1 y malla en vez de 2 y malla, entonces ahí puedes tirar 4, 5, 6 metros como mucho. También depende del cable que tengas,
¿no? De la calidad quizá un poquito más o un poquito menos. Porque vas a perder señal y por tanto el ruido ¿no? va a crecer. A medida que pierdes señal, ¿no? Crece el ruido de fondo. Si tienes señal alta, ruido. En el caso de los carroñeros, que claro, que tenías bastante... Sí. No, perdón. No, claro, yo tenía una grabadora también allí. Tenía el micro Omni y después tenía una grabadora al lado. O sea, grababas con grabadora. Sí. No directo a cable. De campo. No directo a cable. No. Estábamos a... Hostia, no recuerdo bien, pero quizá 100 metros o 150 metros, claro, no. Lo que hice yo es intentar hacer eso, colocar un micro y puse una grabadora ahí al lado y entonces grabábamos, ¿no? Grababan las imágenes. De los lavaliers no has hablado, pero Rode tiene una aplicación para iPhone. Sí. Pero en caso de que no tengas iPhone y tengas un Android, ¿cuál la recomiendas esta aplicación? Hostia, buena pregunta. No tengo ni idea, sinceramente. O sea, aplicaciones, digamos, para grabación con lavaliers, estoy seguro que hay muchas. No tengo ni idea. Piensa que la aplicación de grabación para un lavalier tampoco es muy relevante, y te voy a explicar el porqué. Lo importante es la calidad de conversión que tenga el micro y el aparato en sí. ¿Vale? No, la calidad de conversión del conversor analógico digital. ¿Vale? Eso es esencial. ¿Dónde lo grabes? Al final vas a grabar una pista mono, que va a acabar saliendo de ahí. Va a acabar saliendo. La pista mono, digamos, te grabará cualquier aplicación es correcta, digamos, ¿no? Ahí no vas a editar, no te vas a poner a hacer, ¿no? Cosas extrañas dentro de una aplicación, digamos, de grabación de móvil, ¿no? Con lo cual, la funcionalidad que tiene es poca. Creo que Rode tiene una app, creo que es para iPhone solo, efectivamente, como tú bien decías, pero en realidad son aplicaciones que tienen muy poca funcionalidad, simplemente te permiten grabar, fundamentalmente grabar. Lo importante es la calidad de conversión que tenga el hierro. El conversor analógico digital es lo que te va a proporcionar la mejor calidad de sonido, la calidad de sonido que tengas, ¿no? Si tienes un teléfono que tiene una calidad de conversión X, pues esa es la que tendrá. Lógicamente el micro también tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver, ¿no? Si tienes un micro más malo o más bueno, pues obtendrás una calidad de grabación mejor o peor. Pero la aplicación en sí mismo, en el caso de un móvil, quizás lo menos relevante, digamos, ¿no? Porque al fin y al cabo acabarás grabando un track mono y acabarás saliendo de ahí. No te pondrás a editar ni harás nada ahí, ¿no? Con lo cual... Pero ya digo, no tengo ni idea, digamos, sinceramente. Evidentemente, supongo que los micros Sí. que se han fabricado estos últimos años para DSLR, Sí. una de las limitaciones más grandes que tiene, supongo que es la distancia de la fuente a la que quieres grabar, ¿no? O sea, están pensadas para grabaciones de distancia corta, ¿no? Bueno, en realidad... Depende de lo que... Sí, en realidad la distancia es un compromiso entre la sensibilidad del micro, ¿no? La sensibilidad del micro y la fuente, digamos, sonora, ¿no? Es un compromiso, tiene que haber un compromiso. Pero fundamentalmente, os lo explicaba antes, cuando hablábamos de los cardioides, el tema está en que la distancia que tú puedes grabar una señal es que primero que te llegue. Tiene que llegarte algo de presión sonora mínima, que llegue. El problema que tienes es que los micros, el lóbulo, ¿vale? No, crece. Y a esas distancias, depende de qué distancia, tienes ruidos alrededor. Con lo cual, el ruido es más fuerte que la señal, que la fuente sonora. Con lo cual, empiezas a tener muchos problemas, ¿vale? En óptica, ¿no? en la cosa cámara, tenemos una cosa que se llama zoom, ¿no? Porque a alguien se le ocurrió que poniendo unos cristalitos, ¿no? Podíamos, ¿no? acercarnos a las cosas. Pero en audio eso no es funcional. De momento no hay zoom de micro, por decirlo de alguna manera. Hay una ganancia que a medida que vas incrementando la ganancia, incrementas la ganancia de todo. ¿Vale? No, de todo. De lo que te viene de enfrente y de todo lo demás. Y todo lo demás son reflexiones, ruido, ¿no? magnificas todo lo que... Todo. Con lo cual es totalmente incomprensible. Sí, acabas captando, digamos, ¿no? Algo mejor, lo que querías captar, pero también todo el follón, digamos, de fondo se magnifica. Por eso digo que este tipo de microfonía, que es muy cómoda porque va encima de la cámara y la lleva Sí. siempre con todo, pero claro, tiene su limitación para grabar.
Correcto. Correcto, por eso es fundamental, digamos, tener en cuenta lo que os decía, ¿no? Hay un micro para cada aplicación, ¿no? No, hay en función de la aplicación vas a utilizar un micro u otro, ¿no? Depende de lo que vayas a hacer, vas a tener que utilizar un micro u otro. Estos micros son perfectos, digamos, porque lo que vas a hacer normalmente, lo que hacemos todos normalmente, son cosas cercana. Evidentemente, cuando vas a grabar cuervos, ¿no? O vas a grabar carroñeros, pues evidentemente tienes que buscar otras alternativas. Tienes que buscar la vida, ¿no? Como, ¿no? No hay más, no hay más. Pero gracias a Dios, digamos, tenemos una variedad de micros muy considerable, ¿no? Y podemos utilizar, digamos, el que necesitemos. Y aparte a precios muy razonables. O sea, el videomicro este que os enseñaba al principio, este micro creo que vale, no sé si 70 euros, una cosa así. ¿Tiene alimentación? No, este va con 3 voltios. Es decir, lleva un mini jack y ya está. No necesita... Bueno, sí que va alimentado, porque es un micro de condensador, pero con 3 voltios. Es un micro un poco especial, ¿verdad? Las cámaras ahora están de moda. Entonces, este tipo de microfonía es realmente muy interesante. Esto te ofrecerá una calidad infinitamente superior a cualquier cámara DSLR y será direccional, que al fin y al cabo cumplirá, con la gran mayoría de veces que vayas por ahí a grabar cualquier cosa, cumplirá el objetivo. Otra cosa es que tú vayas a grabar otras cosas. Entonces vas a tener que llevar este micro y a lo mejor alguno más, ¿no? Pero como somos, al principio empezaba la presentación, decía, el sonido del hermano pobre. Nos vamos a gastar un pastonazo seguro en nuestra cámara, nos vamos a gastar 300, 200, 300, 500, 600, 800, 1500, yo qué sé. Seguramente nos vamos a gastar mucha pasta en un objetivo de no sé qué, un objetivo de no sé cuántos, ¿no? Cristales por un tubo, ¿no? Y después nos vamos a quejar de que un micro vale 73, ¿no? Y que tenemos que comprar 3 micros que en total son 148,80. Pues hombre, sí. Sí, a veces no es solo un micro, ¿no? Y con todo un micro ya, no, es que tengo un micro, sirve para todo. Bueno, eso también lo hacemos con los cristales, ¿no? Quiero un objetivo, ¿no? 50, ¿no? Y, eso sí, muy luminoso, ¿no? Una calidad perfecta. La realidad nos dice que, ¿no? Que la vida real es diferente, ¿no? Las situaciones son cambiantes, vas a necesitar una cosa u otra, y por tanto tener 2 o 3 cristalitos tiene sentido igual que tener 2 o 3 transductores, ¿no? 2 o 3 micritos para cada funcionalidad que necesites, ¿no? Queda una pregunta y tendremos que... Venga. Pensant Disculpa, en la relació senyal-soroll, Sí, pensant en la relación señal-ruido, sí. ¿qué recomiendas? ¿Grabar a una ganancia sin que sature o grabar a menos ganancia pero que no se escuche ruido? Bueno, esta es una buena pregunta. En realidad deberías grabar sin saturar. En el mundo analógico había una cosa que era, ¿no? Es decir, se sucedía un fenómeno curioso que era la saturación armónica, ¿no? Que era interesante, ¿no? Pero en el mundo digital de hoy en día eso es ruido, ¿no? Es ruido, es decir, no tiene mucho sentido. Entonces, no hay que saturar nunca, ¿sí? Cuando vas a grabar no hay que saturar nunca, pero no puedes grabar bajo, es decir, tienes que valorar, digamos, no llegar a la saturación, pero grabar lo más alto posible. Aunque se escuche ruido. Si se escucha ruido, si se está escuchando ruido, tienes un problema. A, con un cable. B, con un micro. C, con un conversor. O con tu ambiente. ¿Sí? Tienes estos 4 problemas. Tienes que valorar qué problema estás teniendo. ¿Vale? Tienes un problema que tienes un conversor malo, tienes un problema que tienes un micro malo o no adecuado para el entorno, tienes un problema con el ambiente, ¿no? Es decir, estás en un sitio, ¿no? Que hay mucha reflexión, porque a veces el ruido que oímos, el ruido blanco, aquel de, ¿no? Un ruido extraño, es debido muchas veces a utilizar micros Omni en salas enormes, ¿vale? Eso es el resultado de las reflexiones que se producen, ¿vale?
Por tanto, lo que tienes que valorar es este tipo de cosas, ¿no? Más que un tema de ganancia. Y gracias. Muy bien, gracias.